Nuestro buen Padre Celestial nos dejó su palabra para que nosotros podamos aprender de ella, evitar cometer muchos errores y de esos errores produce el pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por el día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Y te pido que tú nos ayudes a entender más y más tu palabra, a evitar los errores que cometemos en muchas ocasiones y que siempre estemos dispuestos a aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo número 18, y vamos a leer el versículo número 10 al versículo número 13. Dice la palabra del Señor en Lucas 18, el 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vayamos al libro de Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2, y leamos desde el versículo 1 al 9. Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfemian ellos del buen nombre del que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Les decía que a través de la palabra el Señor nos enseña a dejar a un lado los prejuicios que en muchas ocasiones tenemos. Como decía Santiago, solamente podemos mirar porque el uno con ropa espléndida, anillo al dedo, y pensamos que a lo mejor es buena persona. Y vemos a un pobre, andrajoso, y no tenemos ni compasión para cederle un lugar. Ahí podemos nosotros cometer un gran error y equivocarnos. Puede ser que los papeles se viran. Y prejuicio es juicio previo. Es la acción y efecto de prejuzgar, juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento antes del tiempo oportuno. Un prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o nada. Muchas ocasiones cometemos este error porque nos dejamos llevar por lo que vemos o por lo que nos han contado de tal persona. Dios nos manda amar a nuestros semejantes sin hacer acepción. Por eso yo le estaba diciendo al comienzo que en muchas ocasiones nosotros cometemos un pecado tremendo, discriminamos o somos llenos de prejuicios.
Solamente por la manera que vemos una persona, ya le podemos criticar o catalogar, como decía este hombre que estaba orando. Te doy gracias que no soy como los demás, hombre. Imagínense, él solito se ponía todas las flores encima. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en cometer estos prejuicios, separación, porque se le ve bien, se le ve bonito, se le ve bonita, se les ve bien vestidos, hacemos acepción, tengamos mucho cuidado. Aceptemos a las personas tal como son, oremos por ellas. Si es que uno está mirando cierto error, ciertas cosas, oremos por ellos, pidámosle al Señor que haga su obra. Y el Señor, conociéndonos como éramos, justamente Él dejó su palabra para protegernos, para proteger a los extranjeros. Vayamos al libro de Levítico, capítulo número 19. Levítico, capítulo número 19. Y leamos el versículo número 33 y 34. La palabra del Señor nos dice en el libro de Levítico 19, 33, dice: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios no hace acepción de personas, y tampoco nosotros tenemos que hacer acepción de personas. Y justamente para evitar esto, les dice al pueblo de Israel que ellos también se acuerden que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En la tierra en Egipto ellos eran extranjeros. Llegaron allá y se establecieron. Con el tiempo iban aumentando y creciendo y creciendo. Usted sabe cómo sucedió esto. Si no sabe, pues por favor lea la palabra y se va a dar cuenta cómo el pueblo fue prosperado en gran número. De 70 personas que bajaron, algo así como 70, bajaron a Egipto. Después que José envió a llamar a su padre, se formaron millones de personas. Tanto así que el faraón tuvo miedo de este pueblo tan grande y dio una orden para que matasen a todos los varones que iban naciendo para que no aumente más la población. Imagínese, puede haber leyes así en diferentes países, no lo sabemos. Puede haber mucha discriminación al extranjero, pero el Señor, como conocía claramente, dice: como a un natural de vosotros, o sea, al extranjero que está en medio de ustedes, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Ay, oiga, está terrible esto, ¿no? Qué lindo es el Señor. Y muchas de las ocasiones nosotros hemos cometido un pecado solamente porque decimos: esta persona es de tal país, ya, seguro. Olvídese, y así no tiene que ser. Especialmente aquí, gracias a Dios, en mi caso, yo nunca he tenido ninguna discriminación. Y vivo más de 44 años aquí y nunca me han discriminado. Espero no tocarme con uno de estos eventos en mi vida. Pero la palabra, en cambio, a nosotros nos manda el Señor que recibamos al extranjero, que le amemos. Es igual que nosotros. No importa de qué nación es, no importa de qué raza es, tiene las mismas cosas que usted y yo, los mismos sentimientos. Tenemos que proteger también. Es una protección de parte del Señor para el extranjero. Imagínese, le dice, ¿no? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Hay que darle cantidad de oportunidades. Alguien dijo aquí, en los Estados Unidos, dijo: no, ya no vengan más, por favor, porque ¿qué hacen aquí? Pero nosotros también tuvimos la oportunidad de venir. Quizás las
cosas o las épocas eran mejores las que ahora hay, o no sé. Pero lo que sí entiendo y claramente es que a mí me aceptaron, inclusive soy ciudadano de este país, de este hermoso país. Tengo un hijo nacido aquí, tengo un nieto nacido aquí, así es que olvídese, todas estas cosas me impulsan a amar más a este país que me abrieron las oportunidades. Y luego aquí fue que me sucedió lo más maravilloso que pudo pasar en mi vida. Aquí fue que le conocí a mi buen Señor y Salvador. Así es que todas estas cosas yo también tengo que recordar y tengo que en mi carácter o en mi forma de ser de pastor, nunca he discriminado. Al contrario, he aceptado a todo el que se ha acercado cuando teníamos abierta la iglesia, y el Señor sabe claramente que nosotros nunca cometíamos este tipo de pecado ni discriminábamos a nadie. Así es que tenga mucho cuidado, pídale perdón al Señor si es que ha cometido alguna discriminación, y entienda claramente que el Señor ama a los extranjeros así como nos ama a nosotros. Porque a través de nosotros también el Señor puede ir proveyendo para los demás. Y esto fue el caso justamente del profeta Elías. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes 17. Y leamos del versículo número 8 hasta el 16. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿A cuántas personas el Señor les mantuvo, les sostuvo, proveyó para ellos? Dice que no escaseó la harina y el aceite. En ese tiempo usted tiene que recordar que entre la gente se hacía trueques. Eso quiere decir que en este caso la viuda daba aceite y daba harina a alguien que le daba huevos, o alguien que le daba un pollito, o una gallina, o que le daba un poco de carne, yo no sé. El Señor le envió justamente al profeta Elías a este lugar para que a través de él se ha sustentado muchísima gente. Y no fue por una semana, un mes, un año, fueron por 3 años que duró la sequía. Esto es algo maravilloso, hermano. Y nosotros también debemos entender que parte de nosotros es ayudar al huérfano, al desvalido, a la viuda. Poderles ayudar en lo que se pueda, si es que se puede. Si no se puede, pues ni modo, porque mucha gente puede decir, no, yo soy el que más necesito, pero en algo tendremos más de la cuenta. Y eso podemos compartir con los demás. El Señor, hermanos, ha proveído y provee para otros, y no tenemos que hacer ningún tipo de prejuicios.
Ay, si me detuviera con tales cantidad de cosas que me sucedió en el ministerio, usted quizás no me iba a creer. Pero a veces, por ejemplo, me acuerdo, teníamos un programa que les dábamos comida y la gente que tenía necesidad iba el día sábado y se ponía a escoger lo de veras, lo bueno, lo que les convenía. Lo demás dejaban a un lado. Y uno tenía que rogarles literalmente a que se lleven porque no querían llevar. La idea era que llegaran a la iglesia y escucharan la palabra de Dios. No les íbamos a exigir que aceptaran a Cristo como su Señor Salvador para llevar víveres o algo así, no. Sino simplemente que escuchen. Y algo que pasaba, llegó y decían, ¿sabe qué? Mi vecina no pudo venir y mejor deme a mí la bolsa para yo llevarle. Y así ponían cantidad de pretextos. Pero nosotros con todo el corazón lo hicimos y de buena gana. Y yo sé que el Señor se agradó de todas estas cosas. Y nunca hicimos acepción de personas. Siempre estábamos ahí dando y dando, compartiendo con las necesidades de la gente. En realidad se hizo un excelente trabajo. Fue algo maravilloso, espectacular, que Dios nos ayudó. Y yo me pongo a pensar cómo el Señor ama tanto al ser humano. Imagínense en este evento el Señor a través de una viuda, a través del profeta ahí, a través de la palabra que les llevó, la harina no escaseó ni el aceite menguó. Y tuvieron para sobrevivir. Y no solo para sobrevivir, sino para comer más de lo que necesitaban. Porque llegará el momento, hermanos, de que usted pueda entender, como nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, que va a llegar un momento, un tiempo especial, donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Hermanos, tenemos que agradecerle al Señor por eso. Y recuerde que todos pueden adorar a Dios. En el libro de Isaías 66 vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías 66. Qué bonito es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Isaías 66, leamos desde el versículo número 18 hasta el 23. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. La adoración a Dios no es parte exclusiva de nosotros nomás. Dios se merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y todo el mundo que reconoce que nuestro Dios es el soberano, el creador de todo, le adora, le alaba y le bendice y le glorifica. Imagínense en el libro de Apocalipsis, dice que vio, discípulo Juan dice que vio una gran multitud que no se podía contar. Y había de toda nación y de toda raza y de toda lengua. Y entonaban un cántico
wow, imagínese, no eras un lenguaje celestial que uno, no sé, en eso sí no sé si uno aprenderá un nuevo lenguaje, pero ahí se escuchaba de todos los idiomas, cantándole al Señor, adorándole, bendiciéndole y glorificando. No me he detenido a estudiar bien conciso esto, pero algún rato le voy a traer si era un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, o era que todos usaban el mismo lenguaje. Hermanos, nosotros siempre tenemos que glorificar al Señor y va a haber justamente ese día tan hermoso de adorarle y de alabarle al Señor. Aquí he tenido oportunidades de asistir a diferentes eventos aquí en Los Ángeles, California, y me acuerdo un evento que tuvimos en el estadio, en el Memorial Coliseo, donde nos reunimos cantidad de cristianos, donde había de Guatemala, de México, El Salvador, Ecuador, Cuba, había de Corea, de China, del Japón, armenios, bueno, de casi de toda lengua y raza. Y qué bonito, ahí hubo un tiempo de adoración, de alabanza y de gratitud al Señor. Me imagino que así va a suceder y toda la gente cantaba y todo el mundo escuchaba, se oía tan hermoso. Cantarle al Señor, adorarle así, porque todos pueden adorar a Dios. Ya tiene que uno quitarse ese prejuicio, decir no creo que califica para entrar al cielo. Quién sabe que a lo mejor la persona que está diciendo así, a lo mejor él es el que no califica. Tengamos cuidado, porque siempre debemos de entender en las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó, que siempre debemos procurar hacer bien a nuestro vecino. ¿Cuál es nuestro verdadero vecino? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10. Leamos desde el versículo número 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto también el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros. Nuestro prójimo está, a lo mejor no nos damos cuenta, en muchas necesidades de oración, muchas necesidades de afecto, de comprensión, y ahí estamos nosotros para darle una palabra de afecto, una palabra de cariño, y no menospreciarlo, sino que al contrario, entender que Dios también le ama y que Dios quiere también tener un trato con él. La orden del Señor es, ve y haz tú lo mismo.
Así es que de aquí en adelante, por favor, mi hermanito, mi hermana, tenga mucho cuidado no cometer este pecado de prejuicio, de prejuzgar antes de hora. No nos dejemos llevar por lo que vemos o por lo que escuchamos nomás. Y nosotros siempre tenemos que cumplir ese mandamiento, porque es un mandamiento. Usted dirá, bueno, yo cumplo porque le amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Pero el Señor dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces necesitamos cumplir la palabra del Señor, necesitamos hacerlo. Este es verdadero vecino, es nuestro prójimo. Y tenemos que orar por ellos. No nos cuesta nada doblar nuestras rodillas unos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para que el Señor obre en nuestro vecindario. Vamos a proponernos hacerlo. Y usted va a notar una diferencia. Usted va a ver el obrar del Señor de una manera muy especial. Así es que cada día tenemos esta recomendación de parte del Señor. Y debemos amar a todos, sin excepción de persona. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10, versículo 9 al versículo número 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamándolo, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor le dio esta visión para que Pedro pudiera ser usado por el Señor predicando en la casa de un romano, un gentil. Y qué hermosa experiencia tuvo Pedro, porque miró al Espíritu Santo también descender sobre ellos y hablaron en otras lenguas y fueron bautizados, sin hacer acepción de personas. Hermanos, debemos entender inclusive lo que el Señor le dice. ¿Cómo tú puedes llamar inmundo a lo que Dios limpió? A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda maldad. Él hizo de usted y de mí nuevas criaturas y tenemos que agradecer al Señor. Y así como Dios me ama a mí, Dios ama a todos, porque la palabra Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que nunca hagamos discriminación, amémonos unos a otros, y especialmente si hay alguien que no le ha caído bien, y órele al Señor, pídale a Dios una gracia especial y se va a dar cuenta que Dios va justamente a tocar su mente, su corazón, y va a ser de una manera más aceptable, porque lo que el Señor anda buscando es justamente que haya unidad, y justamente somos uno en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3,
Y leamos el versículo número 23 al 28. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nunca debemos decir no a nuestras oraciones a favor de personas que están hundidas en las profundidades del pecado. Tenemos que aprender a orar por ellos. Dios anhela perdonar y salvar a las personas, no destruirlas. Los prejuicios del hombre pueden ser tan egoístas que solo vean sus propios intereses. Podemos estar agradecidos que el amor de Dios nunca se ha reducido a un grupo, a una raza o a una nación. Recuerde que Dios ama a todo el mundo, y si Dios ama a todas las personas, usted y yo también debemos amar a nuestros semejantes. No hagamos discriminación ni separación. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad que tú nos das. Y te pido, Señor, que tú nos perdones si en alguna ocasión hemos discriminado a alguien por su color de la piel, por su raza, por su origen, por su nacionalidad. Te pido que tú nos perdones y que de aquí en adelante nosotros tomemos tiempo para orar por nuestros semejantes, ayudarles si es que se puede ayudar, y cada día, Señor, tomar tiempo para pedirte que tú les ayudes, les bendigas y les fortalezcas. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a cambiar si tenemos algún pensamiento diferente del que nos dice tu palabra, que podamos nosotros unirnos a tu palabra, a tu mensaje. Gracias te doy, mi Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas cada día a ser mejores cristianos. Te agradezco por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, comparte este video con otras personas que usted conoce. Si tiene algún comentario, también me puede escribir. Si usted tiene algún testimonio, también me puede escribir. Ya sabe mi dirección, Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que Dios le bendiga y recuerde, hay que amar a nuestros semejantes.